Buenas buenas tardes Hola. a todos a la tercera conferencia de la Semana de la Química de la Facultad de Química y hoy tenemos con nosotros al doctor Rafael Vallesor Garrido con la conferencia sobre la química orgánica y es profesor de química orgánica y coordinador de segundo. Esperamos que os guste. Eh, ya voy, a tope. Bueno, buenas a todas y a todos los que me estáis viendo, porque no me sale mucha gente aquí en, en la lista de personas que están unidas. Bueno, como ha dicho Pep, yo soy Rafa Ballesteros, soy químico por esta universidad y profesor del Departamento de Química Orgánica. Y cuando me propusieron a participar en esta semana de química me pareció una idea excelente y por eso lo primero quiero felicitaros porque yo creo que esto no lo había hecho nunca antes en la DR, así, me da a mí la sensación que no, y realmente es una alternativa original y viable en estas condiciones de coronavirus que tenemos. Entonces, bueno, yo lo primero que me pasó es que cuando me dijeron que, claro, que era el Día de la Química, que yo sí que sabía que era el Día de la Química, pero no me acordaba de por qué era el Día de la Química. Y va y resulta que con todos los días que podíamos coger como el Día de la Química, va a ir, y el Día de la Química que hemos cogido es por un santo. O sea, no hemos cogido ni el nacimiento de Mendeleev, o de Dalton, o de Le Chatelier, o sus muertes. No, teníamos que coger el día de un santo. Y para colmo, coincide con el Día Mundial sin Alcohol. O sea, vamos a ver, esto está muy mal, esto está muy mal. Y el problema es que la química, quiero decir, nosotros somos conscientes que están pasando muchas cosas, pero no salimos lo suficiente en los medios. Quiero decir, si os fijáis ahora mismo con todas las cosas que han pasado a lo largo del tiempo, esta foto que os estoy compartiendo aquí son cosas súper importantes que se han llevado premios Nobel, reconocimientos y que salen, porque parece que ahora en muchos aspectos, quiero decir, necesitas con un acelerador de partículas hacer cosas increíbles, o una bacteria como el coronavirus que tenemos aquí abajo a la derecha la puede liar. Es más, si tú quieres destruir el universo, lo tienes complicado, quiero decir, como químico. No tenemos potencial de destrucción. Fijaros un virus la que está liando con el coronavirus y al final viene a ser un virus más o menos constipado. Quiero decir, nosotros nos hemos quedado entre lo inmensamente pequeño, pero cosmológico y apoteósico, que es toda la física que está por detrás, y la biología por delante, que está dando pasos a velocidades increíbles y da la sensación un poco de que nosotros estamos ahí in the middle, sí, que vamos haciendo cosas, pero bueno, que ya estamos ahí. Si no sabéis qué son estas imágenes que están aquí, lo de arriba es el CRISPR-Cas del premio Nobel, lo de abajo es el ribosoma, esto es la proteína fluorescente verde. Aquí arriba a la izquierda conocéis que es el agujero negro que se hizo la foto. Esto de aquí abajo es una cosa súper complicada, pero que mola muchísimo. Esto es el diagrama de Penrose, por el cual le han dado casi un premio Nobel. Y esto es una foto de un agujero negro, quiero decir, por hacer historia. Pero es que todo esto, que está muy bien, no quita que en química estemos haciendo un montón de cosas apoteósicas y que probablemente no están saliendo en los medios. No, probablemente no están saliendo en los medios, ya os lo digo yo. Entonces he pensado, pues en lugar de gastar esto para contaros cosas que hago yo, que estaría guay, pero sería aburrido a cabo de un rato, pues mejor os cuento cosas apoteósicas que se han hecho en los últimos años y que probablemente no os habéis enterado. No os habéis enterado, pues porque no sale, porque no, porque bueno, por las razones que sean. Pero está muy bien saberlo porque de la misma forma que vosotros entrasteis a la universidad teniendo unas perspectivas de lo que era la química, cuando acabéis la carrera de la universidad tendréis otras, habréis aprendido mucho más y sabréis otras cosas que es la química. Pues yo voy a abrir una pequeña ventana insignificante, muy pequeña y muy reducida, muy limitada y muy sesgada, porque la he hecho yo con lo que me gusta a mí, por así decirlo, ¿vale? A cosas increíbles que se están haciendo no hace 50 años, sino a día de hoy. Entonces, y con un challenge, como diciendo, vamos a buscar cosas que no sean obvias. Así que he decidido buscar cosas que me gusten y me ha costado encontrarlas, quiero decir, que no incluyan a ningún científico español, por si acaso pudiera salir por las noticias o en la web de la universidad, porque ya os lo diré luego, pero aquí estamos haciendo cosas increíbles en toda la universidad y en Valencia. Y tampoco un premio Nobel, que esos son fáciles de encontrar. Oh, vaya, el premio Nobel Jean-Pierre Sauvage, voy a buscar quién ya ha salido en la tele, ¿vale? Sí que he decidido otras cosas. Y empezando por esta capacidad de destrucción, creo que uno de los mejores ejemplos que se pueden eh, eh, de cosas apoteósicas que se han hecho en química orgánica a lo largo de los últimos años es el KCN, que muchos de vosotros pensaríais, KCN, cianuro de potasio, ¿verdad? Oye, podéis escribir por el chat o cosas así, porque a mí como que me da un poco de relajación saber que no estoy hablando a una pared. Pero bueno, KCN, bien, esa es una visión. Cuando uno lee las letras KCN, piensa cianuro potásico. Eso lo piensan muchos, menos los orgánicos. Porque los orgánicos, muchos de nosotros cuando vemos KCN, lo que vemos es Cariocus C. Nicolau.
que es de las primeras cosas apoteósicas. Esta molécula que sí que se llama la maitotoxina, ¿vale? Esto es la molécula más tóxica descrita por la naturaleza que aparece en un alga de algún mar del Pacífico seguramente, con capacidad de matar en ratones básicamente 130 nanogramos por kilo, ¿vale? O sea, con 1 gramo de esto se podrían matar todas las ratas de España, todas, directamente, 1 gramo. Y esta molécula que estáis viendo aquí, que tiene una cantidad increíble de centros quirales, porque fijaros que esta no es simétrica, o sea, esto está a punto de acabarse. ¿Por quién? Por el gran Nicolau. Aquí abajo lo tenéis. Mierda, voy a esconder la barra de tareas. ¿Cómo escondo la barra de tareas? Ahora, ¿vale? Nicolau, una de las personas, uno de esos nombres que probablemente a lo largo de la carrera no os lo vamos a contar en ningún momento, pero que es el responsable en los últimos, yo qué sé, 10, 15 años, este es el ejemplo más antiguo que voy a contar, igual en los últimos 25 años de síntesis orgánicas de moléculas naturales extremadamente complejas que incluyen estructuras como esta de aquí, que es el taxol, que es lo que comúnmente se conoce como la quimio, pues uno de los primeros, junto con más gente, porque ha habido más gente que ha hecho esto, que sintetizó esto que es la vancomicina, que es un antibiótico en plan de no me funciona ningún antibiótico, me tienen que poner un antibiótico que se lo cargue todo, este es el antibiótico que se lo carga todo, vancomicina, ¿vale? Y muchísimas otras estructuras extremadamente difíciles y hechas en un laboratorio, etapa tras etapa. De hecho, tiene un libro que está muy bien y os lo recomiendo que lo busquéis, que no es demasiado caro, que se llama Molecules that Change the World, que habla de un poco de la historia de la síntesis orgánica a lo largo del último siglo, mostrando cómo se ha llegado a muchísimo mediante la síntesis de compuestos. Otro, por ejemplo, gran ejemplo de algo increíble que se ha hecho en los últimos años, ¿vale? Es Christina White. Esta reacción de Christina White. Por cierto, no pienso poner ni una referencia. Bueno, tengo una referencia puesta. Por si alguien lo está viendo, le interesa más. Pero esto no os lo tenéis que saber, es para que, si queréis leer un poco más, cojáis el nombre del autor y lo busquéis en Google, porque sois capaces de hacer esas cosas. Christina White recientemente, y cuando digo recientemente es probablemente el año pasado, consiguió realizar una oxidación. Fijaros que esta reacción no es nada que no hayáis visto en ningún curso de química orgánica. Obviamente, si estáis en primero no lo habéis visto, ¿vale? Pero si estáis ya en segundo o en tercero, es una oxidación. Simplemente meter un átomo de oxígeno donde había 2 átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? La gracia que tiene esto que ha propuesto Christina White mediante este complejo de manganeso, ¿vale? Manganeso 2, además, en realidad, con agua oxigenada, es que lo puede hacer en un estado de funcionalización de la molécula extremadamente avanzado. A ver, una cosa que tiene la síntesis es muy fácil meter un átomo en un sitio. El problema es meter el átomo en ese sitio sin que maree por todos los lados de la molécula. Aquí, si os fijáis, esta estructura más o menos de colesterol, bueno, de policíclica, aunque este es aromático, ¿vale? Consigue, mediante la seleccionar el catalizador, introducir un grupo H aquí en presencia de un triple enlace, de un éster por aquí, de un grupo aromático, de un montón de protones que podrían oxidarse y sin embargo lo obtiene con una selectividad y una antiselectividad altísima. Y fijaros que esto no lo habéis visto. Y es una reacción que esto es el química hoy. O sea, que es de lo que va a ir toda la charla, de daros ejemplos de cosas que se están haciendo hoy. Christina White, que además es como, puedes ver sus artículos porque tiene una velocidad de publicación lo suficientemente lenta como para que te dé tiempo a leerlo antes de que saque el siguiente. Otro gran resultado es, por ejemplo, los últimos resultados que han salido en los últimos años, los últimos 25 años, por así decirlo, aunque estos son de hace 2 años o 1 año, de Omar Yaghi, en el campo de los MOF. Algo que sí que ha podido salir en las televisiones, sí que os puede sonar un poco más, pero que es un campo apoteósico. MOF, materiales organometálicos, reticulares, ensamblados, como queráis, hay un montón de formas de definirlos. En inglés es Metal Organic Frameworks. ¿Vale? Que realmente lo que consisten es utilizar ligandos más o menos rígidos y clústeres metálicos aquí arriba para obtener geometrías tridimensionales que estén huecas. Obviamente habrá disolvente. ¿Por qué? Aplicaciones, brutales aplicaciones. Desde la primera y la más importante, almacenamiento de gases. Todo el mundo está hablando de la tecnología del hidrógeno, pilas de combustible a base de hidrógeno, motores a combustión de hidrógeno. Sí, pero ese hidrógeno hay que almacenarlo. Y en una bala de hidrógeno caben X moles. Si esa bala se llena de este polvo, de un polvo de un MOF, no de este en particular, sino de otros, ¿vale? En lugar de que entrar esa cantidad, pueden entrar hasta 10 veces más. Y eso lo que hace es una eficacia en el almacenamiento. En este artículo, por ejemplo, que aquí os comento, Yaghi fue capaz de crear un MOF con un espaciador de 50 astrons, que era lo suficientemente grande para albergar en su interior una proteína. Fijaros hasta qué punto se puede hacer algo grande. Muchos probablemente no tengáis ni idea de lo que es el tamaño, lo que es tamaño grande o pequeño
en términos de porosidad a nivel químico-físico, entre el nanoporo, el macroporo, el mesoporo. Todas estas cosas las estudiaréis a lo largo de la carrera. Pero que os quedéis una idea que si haces una cosa, un material, y dentro tienes un hueco para meter una proteína, es que ese material es enorme. Y de hecho este artículo, que creo que es un Science, realmente lo que intentaban era ver cómo de grande podían hacerlo. Que esto es unidimensional, fijaros que son tuberías que van en línea recta. Esta es una foto de un TEM donde más o menos se intuyen esos pequeños agujeros que hay ahí. ¿De acuerdo? Una de las cosas por las que Yagi ha pasado ahora es porque utilizando estos materiales, lo que ha conseguido hacer es que por la noche cojan humedad y por el día, al calentarse, liberen esa humedad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que básicamente está probando a sacar agua en el desierto. Por la noche recuperan en un ciclo con esta máquina que está aquí, por la noche recupera simplemente toda la humedad que puede del aire y por el día cierra, le da el sol y el material expulsa las moléculas de agua, de forma que puede recuperar agua en ambientes extremadamente radicales como puede ser el desierto. Y esto es una tecnología que ha salido ahora, pero esto realmente puede tener un año, y con un material que se hace a base de, aquí es donde está la gracia, ligandos orgánicos y metales o clústeres oxometálicos. Una cosa relativamente fácil de acceder, ¿de acuerdo? De hecho, los primeros trabajos de Yagi utilizaban estructuras extremadamente mucho más pequeñas, bencenos dicarboxílicos, bifenilos dicarboxílicos, trifenilos dicarboxílicos. Yagi es una persona que ha hecho, el profesor Yagi, en Metal Organic Frameworks, hay mucha más gente, Christian Ser, está Yup, está Kitawa, hay muchísima gente. Os estoy dejando como un nombre para que, oye, esto me interesa, voy a rebuscar un poco. Total, la mitad de veces os pasáis tiempo buscando series que ver. Esto, si estáis estudiando química, os puede despertar un poco el interés. Digo, hablando de MOF, uno de los resultados más divertidos de la historia de los MOF es que estos materiales se hacen mezclando ligandos y metales y se ponen a calentar, normalmente en muchos vialitas, dentro de una estufa o en condiciones, lo que se conoce como solvotermal, pero sobre todo que no lo mueva mucho, que no tenga vibraciones, porque estás intentando obtener cristalinidad y para eso, pues la historia nos dice que los procesos han de ser lentos y con cuidado y despacio. Muy bien, pues en 2016 un par de investigadores de Melbourne se pensaron, obviamente, estos cristales y estos compuestos, conforme se hacen macroscópicos y son más grandes, experimentan la gravedad. Y entonces pensaron, ¿cómo afectará la gravedad a este proceso? Pues bueno, y lo que hicieron es hacer la síntesis del material dentro de una centrífuga, que es este dato aquí, y les salieron unos cristales un poquito más pequeños. Y dicen, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, bueno, pues ahora lo que podemos hacer es intentar que tengan menos gravedad. Claro, la opción de cambiar de planeta la tenían bastante complicada. Entonces, lo que se les ocurrió es simplemente lanzar la reacción desde una altura de 25 metros. Porque mientras estás en caída libre, la gravedad, la sensación física de la atracción cambia, porque tú estás en caída libre. Y observaron que los cristales tenían un tamaño un poquito mayor y entonces dijeron, lo único que necesitamos es saltarlo desde más alto. ¿Y cómo más alto? Pues básicamente, en lugar de coger y hacer lo que haría todo el mundo, que es tirarlo desde un edificio, lo que hicieron fue saltar desde un avión. Convencieron al doctorando para que fuera tranquilamente con su jeringuilla que lleva dentro los componentes para hacer el esto y se subió a un avión. Venga, vamos a hacer MOF a la de 3 directamente. Aquí ponen las indicaciones, básicamente, y vamos para abajo y saltó. Y fijaros que lleva en la mano la jeringuilla bien cogida, porque claro, si no llevas la jeringuilla en la mano cogida y se te cae, pues la has liado. Ahí está haciendo el MOF. Esto es un resultado de las cosas más curiosas que he encontrado yo. Pero lo más gracioso de esto no es esto, sino que en el artículo, en el protocolo experimental, pone, although there is some controversy surrounding the life-saving potential of parachutes, que aquí está explicado perfectamente cómo hacerlo y reproducir, porque una de las cosas que tiene la ciencia es que ha de ser reproducible, que si hacemos algo tenemos que dar unas condiciones para que otra persona pueda hacerlo. De hecho, si no me equivoco, en este artículo hicieron 3 réplicas, es decir, que saltaron 3 veces para comprobar que los resultados les habían salido bien. Vuelvo al PowerPoint. ¿Dónde está el PowerPoint? ¿Vale? Fijaros, esto es un resultado, es una cosa anecdótica, pero a alguien se le ocurrió, ¿qué pasaría si le bajamos la gravedad? Pues bueno, era esto o pedirle a la NASA el avión de gravedad simulada ese que tienen, pero creo que eso era mucho más complicado. O hacerlo en la Estación Espacial Internacional. Cosa que pensar que esto a lo mejor os parece una tontería, pero si este material se puede utilizar en futuras misiones a la Luna y se ha de sintetizar en la Luna, porque muchos de estos materiales son frágiles, a lo mejor las condiciones de gravedad afectan. Entonces estos resultados como que contribuyen pequeñas piezas que siguen avanzando. Y desde luego saltar desde un avión con unos reactivos en la mano tiene que ser cuanto menos divertido. Otro resultado interesante.
Antes os he hablado de la GFP, esta molécula de aquí, es la proteína verde fluorescente, es la responsable de la fluorescencia en unas medusas muy particulares. Lo que pasa es que le dieron el premio Nobel porque esta se ha aplicado a biología molecular por todos los lados. Y alguien pensó, oye, yo podría hacer lo mismo con una ARN. Esto es el DHFBI1T, una molécula que Jeffrey sintetizó creo que hace unos 9 años y que realmente es el equivalente en RNA a la proteína de fluorescencia verde. Y se fundamenta en dos partes. Una molécula orgánica que no es fluorescente hasta que entra dentro de un ARN que se conoce con el nombre de aptámero, es decir, una estructura tridimensional que cuando la molécula, esto verde representa el DHFBI1T, que es esta molécula de aquí, entra y va a emitir. ¿Por qué? Pues porque los nucleótidos que están aquí van a conformar una cavidad que va a permitir que esta molécula obtenga las propiedades configuracionales y electrónicas suficientes para emitir. ¿Y esto por qué está muy bien? Pues porque la cuestión es que cuando uno obtiene este nivel de precisión sintética, es muy fácil hacer modificaciones aquí mediante biología molecular. Y es decir, vale, esto es fluorescente con esta molécula. Bien, pues le pongo un espaciador y le pongo otro aptámero para esta otra molécula. Y ahora tengo una ARN que cuando yo añada esto, pues no va a hacer nada, pero que como haya otro analito que a mí me interese, pero esto puede ser desde una droga, puede ser cualquier cosa que se pueda modelizar una secuencia de ARN que pueda incorporarla. ¿Por qué? Porque esta estructura cerrada así solo es viable si están los dos. Si no están los dos, esto está abierto y el DHFB1T no entra y no emite la fluorescencia. Y fijaros que por modificación química orgánica pura y dura, cambiando desde esta estructura a esta, se puede monitorizar la longitud de onda de emisión, lo cual te puede dar una figura muy bonita como aquí. Pero, lo más importante, a lo mejor evitar interferencias por si esto lo estás haciendo en un medio donde hay un background color que puede ser más hacia el amarillo o un background porque imaginaros que esto lo estáis haciendo en medio de cultivo, o sea, tiene ¿cómo se llama eso? LB, que tiene también una fluorescencia un poquito que te fastidia. Entonces, esto mediante la modificación química, aunque realmente el que mejor va es el de HFBI1T, que es este y una modificación de este, ¿vale? Permite esto, como esto, aptámenos hay a patadas. Está el brócoli, hay muchísimos más, si tienen nombres así de vegetales todos. Pero son estructuras que han salido recientemente y que han cambiado completamente el paradigma de lo que es el sensing mediante ARNs y mediante ADNs. Y fijaros que la estructura es muy sencilla, ¿eh? Es un compuesto que incluso alguno de vosotros se podría plantear, esto podría salirme en un examen, cómo sintetizar esto retrosintético. Hombre, es un poco difícil, pero no es descabellado. Podría salir para la pregunta de nota. Otro, ya que estamos hablando con unos cuantos colores. Klaus Mullen. Lo que estáis viendo aquí, estas fotos de aquí arriba, esto es un resultado publicado también hace 2 o 4 años, simplemente es el resultado de realizar una reacción de cloración sobre estas especies de nanografenos. Lo puede llamar nanografenos, quantum dots de grafeno, tienen nombres distintos. La cuestión es que, fijaros que muchos de vosotros, los que ya estáis en Orgánica 2, habéis hecho Orgánica 2, Orgánica 1 creo que no lo habréis visto. Bueno, habréis visto alguna cloración, pero la cloración del benceno, una de las formas más fáciles es tricloruro de aluminio, y en lugar de clorogas puedes utilizar cloruro, ICL, cloruro de yodo, ¿vale? En tetracloruro de carbono y calentando, y eso es unas de condiciones de cloración. Pues en este artículo, Klaus Mullen lo que dice es, voy a hacer exactamente esa reacción, una reacción que estudiamos en química orgánica, pero en lugar de hacerlo sobre un benceno, sobre un naftaleno, voy a hacerlo sobre un poliaromático con estructura de grafeno, un mini grafeno pequeñito, ¿vale? Y lo que obtiene son todos estos compuestos, todos aislados y caracterizados, de hecho están hasta los rayos X de muchos de estos, ¿vale? Y además, justamente, no solo por la presencia de los cloros, que seguramente también, sino por el tamaño de estas estructuras, consigue obtener unos épsilons, unas longitudes de onda de absorbancia, que son las que nos están dando el color, porque fijaros, estas fotos son de absorbancia, no son de fluorescencia, o sea, estas son las cubetas en visible. Las fotos que teníais adelante es las cubetas, los productos en emisión. Esto es la absorción, que quiere decir que está absorbiendo en el color complementario. ¿De acuerdo? Consigue hacer esto. Klaus Mullen, que este es un ejemplo que os he puesto, pero entre la mucha investigación que hace, se dedica a hacer nanografenos, polímeros de pseudografenoides, estructuras que mediante la síntesis se asemejan al grafeno, que pensar que el grafeno sintetizarlo no es tan obvio, ¿vale? Y sin embargo, todos estos productos son moléculas discretas que han sido aisladas. Aplicaciones, bueno, cada cosa que os cuento tiene 1000 aplicaciones. Lo importante es que os quedéis con la idea de que hay muchísimo más de todo lo que os estamos contando en la carrera. Seguimos con grafeno. Este fantástico artículo de Andreas Hirsch de hace 2 años, ¿vale? Este artículo, a ver, no es el...
¿cómo decirlo? No solo es increíble porque es increíble, sino también porque detrás tiene una de química que es apoteósica. Lo que estáis viendo aquí es realmente el trabajo de un grupo de investigación que ha dicho, voy a unir un fulereno, ¿os acordáis del fulereno? ¿Os suena el fulereno, el C60, ¿vale? A un grafeno, mediante dos reacciones muy sencillas. La primera es la dispersión de potasio dentro de las láminas de grafeno. Cojo grafito, lo sonico, 150 grados, 12 horas, potasio, no catión potasio, potasio cero, potasio metal, seguramente de ultra alta pureza. Lo sonico de forma que intercala. Esta estructura aquí igual os parecerá extraña, pero habéis escuchado algo de esto, si habéis hecho un poco de química orgánica, en un reactivo que se conoce como el litio naftaleno. Es muy parecido a esto. Lo que pasa es que esto es a lo grande. Y después de esto, lo voy a hacer reaccionar con este compuesto de aquí arriba. Bueno, la ultrasonicación para separar las láminas son cosas muy específicas del grafeno, pero la cuestión es que lo va a hacer reaccionar con este compuesto de aquí arriba, que aunque no se vea demasiado bien, ahí tenemos un diazo, y ¿sabéis lo que es un diazo? Un diazo es un buen grupo saliente. Esto es una típica reacción de Sandmeyer y directamente este que tiene una carga negativa porque tiene el potasio, lo que va a hacer es una sustitución nucleofílica aromática en ese carbono de ahí que os estoy señalando con la mano, generando esas estructuras. Y de esta forma, mediante este fulereno que tiene este pirrol aquí, bueno, piroledina, unida a este benceno, lo que consigue es unir estas dos estructuras. ¿Para qué? Para lo que quieras hacer. La cuestión es la capacidad sintética que tenemos para modificar los materiales con nuestras ideas. Queremos hacer esto y esto se puede hacer. Lo que pasa, por cierto, en este, ya que estamos, no solo engancha un fullereno, un C60 normal, sino que engancha un fullereno con un nitruro de escandio dentro, que es esto de aquí abajo que veis. SC escandio 3N, ¿vale? Es una molécula que está dentro del fullereno, que son cosas que se han hecho también, como dentro de ese C60, esa pelota de fútbol, introducir una molécula. Esto es más antiguo, lo de introducir la molécula. Pero antes de esto, esta reacción de aquí es espectacular. ¿Cómo pasamos de un fullereno a un fullereno con este ciclo unido? Y esto es la reacción de Mauricio Prato. Y aunque la reacción de Mauricio Prato es muy antigua, porque es bastante más antigua que los últimos 10 años, Mauricio Prato ya es, sí, seguro, es muy importante porque esta reacción de aquí a vosotros no os va a sonar nada, es combinar una amina con un aldehído, qué cosa más rara, pero luego entonces de carboxila y se genera, hasta ahí tal. Pero de repente llegamos a esta estructura y aquí hay una carga negativa, un doble enlace y aquí hay un enlace. Y acaba dando un ciclo. Esto es lo que se conoce como una cicloadición 1,3, que es básicamente el primo lejano de la Diels-Alder. La cicloadición de Plato, una de las reacciones más importantes a la hora de funcionalizar nanotubos de carbono, fullerenos, grafenos, no es la única porque hay muchas más, pero una de las más importantes deriva de una Diels-Alder, de un proceso que os vamos a machacar a estudiarlo durante los orgánica 2, orgánica 3 y orgánica fina si la cogéis. Fijaros que aquí tenéis lo que sería la Diels-Alder. La he puesto en vertical para que veáis un poco cómo van las flechas, pero la realidad es que si esa carga negativa, en lugar de estar aquí, estuviera hacia adelante, ¿de acuerdo? Tendríamos un dieno aquí y esto sería el dienófilo. El dienófilo aquí entonces tiene demasiados electrones. Sí, hay muchas consideraciones electrónicas y por eso la reacción de Mauricio Prato funciona mucho, pero sobre todo porque puedes meter un R y ese R puede ser cualquier cosa. Es decir, que yo combino esta amina, que en realidad, vaya, si es una amina derivada de un aminoácido, porque si esto es un COH, esto es un CH2 y esto es un amino, ahí hay un metilo, sí, vale, pero esto es un aminoácido, ¿vale? Una cicloadición 1,3 dipolar genera esta estructura de 5. El fullereno funcionalizado directamente. Hay muchas otras cosas, pero por ejemplo, solo con este resultado, hace exactamente unos 3 meses, a alguien se le ocurrió, claro, si intentáis hacer esta reacción, aquí, como jugamos los químicos, es o ponemos un exceso de esto, todo esto, o ponemos un exceso de fullereno. ¿Por qué? Porque en el momento que me pase de este, voy a funcionalizar por todos los lados. Y si me quedo corto, puedo obtener la funcionalización de uno solo. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué pasa? Que hace unos meses esta la voy a poner después, a alguien se le ocurrió, ¿qué tal si cojo una caja supramolecular, ensambla que dentro entre el fullereno, pero que me deje abiertas solo 3 lados del fullereno para realizar 3 reacciones de cicloadición directas y entonces consigo hacer la triple funcionalización del fullereno de forma regioselectiva? Esto salió hace nada, hace creo que 4 meses. Fijaros que aquí se incluyen muchas cosas, pero el trasfondo que hay detrás de esto realmente es una cicloadición muy parecida a la Diels-Alder. Hay este tipo de cicloadiciones 1,3 bipolares tienen otra aplicación espectacular y ultra utilizada que se llama click chemistry,
que es esta misma cicloadición de una acida con un doble enlace, con un triple enlace para hacer triazoles. Y eso se aplica en biología para marcar proteínas, para marcar de todo. Pero no, que si no ya se hacía demasiado largo. Fijaros que esto que os estoy contando, no es una de las cosas que tiene la química y que a lo mejor no tiene la biología o no tiene la física, es que cuando a nosotros se nos ocurre en investigación, se nos ocurre una idea, lo que necesitamos para construirlo normalmente lo tenemos en el laboratorio o lo podemos encargar. No necesitamos un acelerador de partículas para demostrar una cosa. Necesitamos hacer unas cuantas reacciones y construir una molécula. Nos inventamos un proyecto y lo intentamos construir. Aquí se les ocurrió, ¿puedo hacer esto mediante una caja autoensamblada? ¿Por qué digo ensamblada? Porque estos enlaces son de boro y estos son las estructuras que van a generar esta caja primero. De hecho, hay mucho trabajo hecho en cajas, se parece mucho a los MOF, que son los trabajos de Fujita, pero no había contado nada tan gordo como para contároslo ahora. El fulereno, que es conocido, seguramente muchos de vosotros conoceráis el fulereno, y estará claro. Lo que seguramente no os habréis nunca ni de lejos acercado a ver es que si tú le haces el experimento de la doble rendija al fulereno, ¿sabéis cuál es el experimento de la doble rendija? Esto que está aquí abajo, ese experimento que se hizo con partículas y que demuestra que las partículas se comportan al mismo tiempo como partículas y se comportan también como ondas. Y entonces, cuando pones una doble rendija con una separación, en lugar de observar que las partículas van rectas, lo que observas es un patrón de difracción. Muy bien, pues eso se hizo hace unos años con el fulereno. Y este es el patrón de difracción del fulereno. Y el fulereno no es una partícula. Fulereno son 60 átomos de carbono, pesa un montón. Y aún así se pudo observar y medir perfectamente, acorde con el cálculo que se había hecho, el patrón de difracción de un fulereno. ¿Vale? Como para que penséis, yo ya lo entiendo todo. Esto va muchísimo más allá. O sea, todo lo que se está haciendo a día de hoy es espectacular y es en todas las áreas. Yo me voy a centrar pues, en lo que me ha salido más a la vista, pero hay muchísimas más cosas. Otro ejemplo, cosas apoteósicas. Barry Trost, escasos meses, publica este artículo donde consigue obtener este tipo de aminocetonas, ¿vale? Aminocetonas en excesos enantioméricos del 99%, ¿vale? Y excesos diastereoméricos 20-1, una cosa increíble. Esta reacción que os puede parecer muy complicada, esta distribución de una acetona con un amino es muy importante en la síntesis de fármacos, historias. Pero la cuestión es que esto, en realidad, es muy parecido a una condensación aldólica. De hecho, aquí tenéis bajo una condensación aldólica normal, ¿vale? Entre etanal, ni cruzada, ni leches, ¿vale? Y antes de la eliminación lo que nos obtenemos es esta estructura. Esta reacción lo que hace es lo mismo, pero en lugar de esto utiliza una imina con un COR, ¿de acuerdo? El nitrógeno está un poco desactivado. Y utiliza este catalizador quiral, que lo más importante, si os fijáis, la fuente de quiralidad es esta estructura de aquí, que es derivada de un aminoácido, ¿vale? De un aminoácido que ahora se me acaba de ir de la mente, pero no es la histidina, ya se me acaba de ir el aminoácido de la mente. Pero la cuestión, que hay muchísimos catalizadores de quirales que están derivados de esta estructura con un ácido aquí. La prolina, exactamente, de la prolina. De hecho, cuando a esa prolina la unes aquí, pero sin unir, esto es muy parecido, básicamente, al catalizador de Jorgensen, para hacer muchísimas reacciones enantioselectivas. Y fijaros que una de las cosas más redundantes en química orgánica reside en utilizar fuentes de quiralidad naturales para obtener excesos enantioméricos elevados, como puede ser aquí una prolina, porque las podemos acceder a ellas mediante a partir de la naturaleza. Ya que estamos hablando de quiralidad, este es un resultado, quiero decir, os voy a soltar muchísimos resultados así durante la charla, pero la idea, esto no es una cosa que tenéis que saber, simplemente es, en cuanto acabéis segundo de químicas, tenéis los conocimientos suficientes como para, por lo menos, poder mirar esto y entender qué está pasando y qué hay detrás. A lo mejor no podéis valorarlo en la importancia que puede tener o no, porque no habéis leído lo suficiente, pero entenderlo ya podéis. Y por cierto, Barry Trost es el padre de los que son uno de los padres de la química verde, que esta tarde, en la charla que os van a dar José y Amparo, van a dar los objetivos de desarrollo sostenible. La química verde tiene un hueco gigantesco en esto, que es cómo hacer todos los productos que nos hacen falta hacerlos sin reventar al medio ambiente en el proceso. ¿De acuerdo? John Maddox, que fue editor de Nature, en su libro de hace unos 25 años, de unas 400 hojas, y el libro que se llama Lo que queda por descubrir, el tío dedica solo 9 hojas a la química. 9 hojas a la química. Esto es lo que queda por descubrir en química. Además era químico y además era editor de Nature cuando se publicó el artículo de la homeopatía, pero no me voy a meter ahora con la homeopatía. Es curioso porque
dentro de la gente, muchas de las cosas que están diciendo se queda por descubrir, tal, y cosas, está la gente pensando en el origen de la vida, como diciendo, ay, el origen de la vida es inherente en química. Quiero decir, todos los que están pensando LUCA, que es en biología el Last Unknown Common Ancestor, o lo que sería la primera estructura viva de la cual derivaron todas las arqueas y todas las bacterias y todo lo que salió, ¿vale? Es un paso después de entender cómo de una sopa llena de un montón de compuestos químicos aparecen estructuras. Y si os fijáis, en los últimos años están habiendo muchísimos avances sobre eso. De hecho, hay muchas cosas que han salido en la tele, como lo de las fosfinas de Venus, pero hay más cosas. De hecho, se ha encontrado, por ejemplo, en meteoritos, aminoácidos exactamente iguales que los de la Tierra, compuestos que aparecen dentro que nos llegan a través de luz que atraviesa nebulosas, donde se ha descubierto que al analizar esa luz mediante técnicas de espectroscopía de infrarrojo y cosas así, se ha podido determinar que hay compuestos orgánicos que están ahí. Todo está muy claro, menos cómo apareció la vida directamente. Y la vida no puede aparecer antes de que aparezca la química. Y es más, es muy probable que la química, bueno, muy probable no, o sea, es así. Entonces, una de las cosas muy chulas que hay, y es un artículo de England que es extremadamente complicado de entender, porque él es físico, creo, y para empezar, es que el origen de la vida, antes que nada, es decir, tiene mucho que ver con la termodinámica. Y si os fijáis, si consideráis un planeta rocoso que no tiene nada a nosotros mismos, nosotros somos muchísimo más complejos, ¿vale? Somos muchísimo más interesantes. A nivel local, si miráis la estructura de la vida mediante las proteínas que tenemos, las enzimas, toda la arquitectura molecular que configura un sistema vivo, todo eso es extremadamente complejo. Y alguno de vosotros podría pensar, esto está violando la segunda ley de la termodinámica, porque la entropía debería decrecer conforme pasa el tiempo. De hecho, una definición de la entropía, que no se suele decir mucho, pero que ayuda un poco a entenderlo, es cómo de aburrido es un sistema. Un sistema con mucha entropía es un sistema muy aburrido, donde no pasa nada. Un sistema donde no necesito mucha información porque todo es random para definirlo. Igual que un CREMAET es un sistema que tiene baja entropía porque es interesante, porque necesito mucha información para describirlo. Necesito describir una fase de arriba y una fase de abajo, mientras que si después lo mezclo, la entropía aumenta. ¿Por qué? Porque ya no necesito esa información, porque puedo definir, no es la mejor definición, pero es una buena, como de la medida de aburrimiento. Y si os fijáis, a medida que consideramos el planeta conforme empezó con las piedras, los minerales, los compuestos orgánicos que aparecen a través del experimento de Miller, historias, todo va a mucho más interesante. El aburrimiento no decrece. Con lo cual, la segunda ley de la termodinámica parece que nos da la sensación de que, ojo, pero, atención, esto de la entropía sí es así en sistemas cerrados, pero la Tierra de sistema cerrado no tiene nada. La Tierra tiene un gradiente de energía por parte de la luz que nos viene del Sol. No somos un sistema cerrado, somos un sistema que constantemente está recibiendo energía. Y a alguien se le ha ocurrido que podía mirar a ver si se podía calcular cómo de eficaz sería esa dispersión de energía mediante la vida. Y ese es el artículo de England, que es bastante complejo, pero que lo que viene a decir es que la autorreplicación, que es el fenómeno mediante el cual una molécula, un compuesto, lo que sea, una bacteria se transforma en dos, es la forma más eficaz que hay de disipar esa energía que constantemente nos llega. Es decir, que simplemente por el mero hecho de ese gradiente energético que tenemos, es viable que la vida aparezca. Y eso es cuanto menos curioso y es un artículo que difícil de leer, pero que da una perspectiva sobre esta complejidad que nosotros estamos observando, sí, pero es a costa de reducir estos gradientes de energía que tenemos. Pero bueno, esto es una cosa teórica, pura y dura, de ver cómo la disipación de energía mediante la propagación no viola ninguno de los principios. Porque pensadlo que el nivel de complejidad molecular, si os vais, cuando estéis en cuarto y veáis en bioquímica la ATP sintasa, vais a decir, mi alma, o sea, sí, han habido muchos millones de años para de evolución llegar hasta eso, sí, pero esto es apoteósico. Y efectivamente, ¿eso se ha tenido que hacer? No, aquí nadie viola las leyes de la termodinámica. No, ¿cómo es? Sin embargo, el hecho es que hay que ser consciente de que estos fenómenos no están nada claros. Quiero decir, sí, está claro, es viable, todo puede pasar. Somos observadores, la vida puede tener lugar porque nosotros estamos vivos. Hay vida en la Tierra porque nosotros estamos determinados que estamos vivos. Pero ¿cómo pasó esa? Eso es uno de los grandes misterios. Pero de los grandes de química, en la química que hay. ¿Cómo aparece la vida a partir de una sopa, de un planeta lleno de agua, casi sin oxígeno, con un montón de hierro? Y una de las cosas, por ejemplo, de los resultados más interesantes que ha salido en este último año es de George Whitesides en el MIT,
¿vale? Que básicamente lo que propone es una cosa, y esto es una palabra que es matemática y que es muy complejo, que se llama regulación, ¿vale? Vosotros estáis pensando que si tienes A más B para dar C, pues si yo pongo un molde A o un molde B y espero un rato, tengo C. Ahora, si yo pongo un tubo que me trae un molde A, un tubo que me trae un molde B, se juntan, pasan por un tubo más alargado, al final de ese tubo saldría C, y si las velocidades de entrada de A y B son constantes, C debería ser constante. Yo debería obtener C a un radio de X milimoles por minuto, X milimoles por mililitro, si queréis, en función del volumen que va saliendo. Pues Whitehead lo que demuestra es que con unos compuestos relativamente fáciles se pueden tener osciladores químicos. Es decir, que mediante un input constante de estos compuestos de aquí, ¿vale? Se obtiene un output que oscila. Y eso es el principio de una regulación. Y eso es fundamental. Todo nuestro sistema enzimático de nuestro cuerpo humano responde a reglas de regulación, responde a reglas de si hay mucho de esto, me paro. Eso, este artículo tiene creo que un año o menos, ¿vale? Es un principio increíble de cómo con 4 compuestos se puede obtener una cosa que a nivel matemático es extremadamente complejo. No complejo de modelizar, sino complejo de decir, leches, de aquí esto en 0, se podría haber obtenido. Y esto fijaros que simplemente es para la obtención de tioles, que no es nada más, pero podéis pensar a una vuelta más. Un minuto, si todas mis moléculas de glucosa en mi cuerpo son quirales y prácticamente todos los aminoácidos son quirales, leches, me estás diciendo que ¿cómo aparece esa quiralidad? ¿Cómo aparece esa quiralidad? Muchísimos trabajos, muchísimos hay. Uno de los ejemplos es la reacción de Kenzo-Sohai, que es esta reacción que está aquí arriba. Pues Donna Blackmon, que debe estar en el Scripps, creo, en Estados Unidos, uno de sus últimos trabajos, aunque tiene muchísimos dedicados a entender estos procesos de amplificación quiral, demuestra cómo esto se puede dar lugar. Y este proceso de autocatálisis y autoamplificación, que es una cosa súper curiosa, y súper curiosa hasta tal punto que en este mismo año han salido 2 artículos otra vez reevaluando esta investigación y reconsiderando y redando puntos para ver cómo puede ser, porque esto tiene que estar en la clave en algún momento en el proceso de amplificación quiral que sufrimos. Amplificación quiral porque todos nuestros aminoácidos son R, o todo, bueno, son los que son, que ahora se me ha ido. La cuestión y lo más importante que hay detrás de esto reside en ese mero hecho de que, aunque una reacción pudiera ser al 50%, es decir, si vosotros hacéis una reacción con reactivos quirales, el producto es racémico, eso lo tenemos claro. Y si los reactivos son quirales pero son racémicos, el producto es racémico. Sí, eso es verdad, pero es igual que si tú tiras una moneda 10 veces. Si tú tiras una moneda 10 veces, no te va a salir 5 veces cara y 5 veces cruz. Es viable que te salga 7 veces cara y 3 veces cruz. Esas son las variaciones estocásticas de la respuesta y eso va a pasar. Es igual que si tiras una moneda 50.000 veces, no te va a salir 25.000 a 25.000. Es más, la probabilidad de que te salga 25.000 a 25.000 es cero. Es muy nula, es muy complicado de que salga. Probablemente será 25.001 a 24.999 o algo de este estilo. La cuestión es que si ese es el inicio, tuvo que haber un fenómeno de amplificación detrás que permitiera llegar a la enantiodominación, por decirlo de alguna forma, o lo que es la homoquiralidad, que es el nombre correcto, que observamos hoy en día. Y fijaros que esto es muy gracioso porque mucha gente define esto como el problema del huevo y la gallina. Pero George Waxel lo define al revés. Esto no es huevo y la gallina. Esto es lo siguiente. O sea, todo el mundo sabe a partir de un pollo hacer sopa de pollo. Lo que se busca en el origen de la vida es, a partir de la sopa de pollo, reconstrúyeme el pollo. ¿Cómo leches venimos? ¿De dónde venimos? Y es un tema muy importante. Tan importante que si os fijáis, ahora mismo aquí os tengo las estructuras del ADN y de las bases nucleótidas y si estudiáis química heterocíclica os daréis cuenta que no vais a estudiar la química de esto porque la química de esto es extremadamente limitada. Nosotros estudiamos piridinas, quinolinas, tiofenos, cosas de este estilo, y no estas. ¿Y por qué la naturaleza ha elegido estas? Ha elegido estas porque se tuvieron que formar en función de lo que se tenía en el momento en el planeta. Este artículo de Karel, que es de hace unos 8 meses, directamente demuestra cómo se pueden obtener oligonucleótidos mediante, mirad qué compuestos, urea, amoníaco, nitritos, cianuro, cosas que se han encontrado en los clústeres de las galaxias, en los meteoritos, en las condiciones de abiogénesis, en las condiciones iniciales del planeta. ¿Cómo llegar a esta estructura molecular? Estos heterociclos que forman el ADN no son los heterociclos más bonitos del mundo, son los heterociclos que se podían formar con las condiciones de reacción que había en ese momento. Y lo bueno de la química es que es universal. La termodinámica que funciona ahora funcionaba entonces. Los productos que se pueden obtener ahora se tenían que obtener entonces. Uno de los artículos, como he dicho, Karel tiene muchas líneas de investigación, pero una de las que tiene está centrada en esto y en avanzar a ver cómo leches llegamos hasta esto, porque no es obvio, no es fácil, no está la distribuidora
sigma aldricomer que nos puede traer los compuestos. No es de extrañar que nuestro cuerpo no utilice para nada el paladio y sí que utilice el hierro. Es que probablemente cuando apareció la vida no había paladio disponible. Sí, había en minerales y en rocas ya, pero no estaba en disolución. Mientras que hierro tenía que haber. ¿Entendéis lo que quiero decir? Son resultados que están saliendo ahora, así que hay mucho por descubrir y mucho por investigar. Krishnamurti y Springsnell proponen un ciclo muy parecido al ciclo de Krebs, pero sin ni una sola enzima, que es este ciclo de aquí dentro, mediante la combinación de piruvato y glioxilato. Esto está publicado en Nature hace unas semanas, en Nature Chemistry. Un ciclo muy parecido. Este tipo de ciclos que pueden haber hasta evolucionado hasta lo que nosotros estamos obteniendo a día de hoy como nuestro metabolismo, mediante dos moléculas y en condiciones de abiogénesis, es decir, de antes de la vida. Fijaros que es muy parecido. Aquí tenéis las correlaciones entre esta estructura. El fumarato es simplemente con una cetona más, es con un CH2 más. O sea, un carbono y una cetona. Otro tema potente. Macmillan en los últimos años, bueno, Macmillan ha hecho muchísimas cosas, pero uno de los resultados que ha decidido es, vale, vamos a hacer química de la buena, vamos a funcionalizar. Muchas veces pensáis, voy a hacer un reactivo de Grignard, pero tengo que poner un bromo, si tengo un alcohol puedo hacer cosas, y si no tengo nada. Si no tienes nada, fijaros, este resultado de Macmillan, que mediante este complejo de wolframio y una catálisis de níquel, consigue hacer una CH activación. Una CH activación utilizando luz, ¿vale? Utilizar luz para hacer una transformación es como la piedra filosofal, es decir, no me puede costar menos. En la misma línea, Thorsten Bach dice, sí, tú utilizas luz para hacer esa transformación, yo utilizo luz para hacer un producto enantio puro. Es decir, cojo este producto de aquí que es racémico, lo hago interaccionar con esta molécula ópticamente pura, pero que está en condiciones catalíticas, lo irradio con luz y de repente obtengo este producto ópticamente puro. ¿Por qué? Porque esto va a interaccionar con estas dos de aquí y mediante la irradiación yo puedo llegar a un estado excitado que tendrá una configuración, cuando relaje va a llegar al más estable de los dos. ¿Y cuál es el más estable? El terbutilo para arriba, para no chocar con la fenotiazina que está aquí abajo. Además, irradia 420, que es la longitud de onda de absorción de esto. Ni siquiera estoy excitando este de aquí. Los trabajos de Thorsten Bach en fotoquímica son espectaculares. Seguro que tampoco os los hemos contado. Y sin tocarlo, fijaros esta reacción. Benjamin List. Esto ya también, este año. Benjamin List consigue transformar, aquí hay muchos ejemplos, pero este es el que más me gusta a mí, porque esta estructura es completamente aquiral y la transforma en esta de aquí, que es ópticamente pura, mediante un catalizador que no establece ningún puente de hidrógeno con él, porque esta estructura no puede establecer puentes de hidrógenos. Le cuesta 4 días, pero da un ratio 92,8. Fijaros que Benjamin List, las muchas publicaciones que hace, utiliza aniones quirales para inducir quiralidad, pero esos aniones quirales no están en directo contacto. En el ejemplo de antes, Thorsten Bach utilizaba puentes de hidrógeno aquí para utilizar esto. Aquí ni siquiera, en este caso, en los otros sí que hay puentes, ¿vale? En este caso de aquí, simplemente hace interacciones tipo dipolo, tipo electrofílicas, pero no hay un puente de hidrógeno físico. Y a pesar de eso, consigue obtener una estructura enantio pura, ¿vale? Mediante el uso de este catalizador. Y utilizando además el vinol como fuente de quiralidad. Vinol que es extremadamente fácil de sintetizar, como algunos de vosotros ya sabréis. Phil Baran. A cualquiera de las personas que he dicho anteriormente, en algún momento les pueden conceder un premio Nobel. A Phil Baran también. ¿Vale? Phil Baran dice, vamos a hacer una reacción redox. Perfecto. Pero, ¿y si en lugar de utilizar un oxidante típico cromo, típico manganeso, pongo un par de electrodos dentro de la reacción y que oxide? Eso es lo que ha hecho Phil Baran, entre muchísimas otras cosas, y revolucionar todo el mundo de la síntesis orgánica. Fijaros aquí en esta reacción. Mediante el uso de un electrodo consigue introducir un oxígeno aquí. El equivalente necesitaría una alternativa de la bibliografía, necesitaría 15 equivalentes de cromo, ¿vale? Esto es hasta tal punto lo ha hecho que con una empresa ha diseñado una placa que cuesta 3.000 euros donde puedes hacer electroquímica orgánica puro y duro, directamente dar las condiciones y hacer reacciones, además con una reproducibilidad muy elevada, porque combinas muchas cosas que cuando tienes que hacer electroquímica necesitas pues el potenciómetro, los electrodos, necesitas una cantidad de material que no estaba disponible. Pues Phil Baran se le metió en la cabeza esto porque necesitaba hacerlo y lo ha optimizado hasta tal punto, entre muchísimas otras cosas que ha hecho, como por ejemplo sintetizar el taxol como él quiere. Si estudiáis el taxol o en algún momento os da la idea de sintetizar el taxol y leer las cosas que se han hecho, os daréis cuenta que la mayoría de las síntesis propuestas por Nicolau, por Bender, por Danishevsky, van introduciendo diferentes grupos funcionales a medida que avanza, pero a Phil Baran todo eso le da igual. Phil Baran dice, yo voy a introducir esta molécula y después voy a meter todos estos átomos de oxígeno en el orden que yo quiera y cuando yo quiera, ¿vale? A nivel conceptual es extremadamente difícil hacer lo que os acabo de decir, porque fijaros que este carbono se parece muchísimo a este de aquí, y no obstante él llega a hacerlo con una selectividad altísima.
Otro que tal. A Yu se le ocurre, entre muchas cosas, yo también sé hacer CH activaciones, como habíamos visto antes a Cristina White. Uno de esos resultados, de los muchos que ha hecho, la quinolina, cuando estudiéis simetría cíclica, os daréis cuenta que se pueden hacer cosas en esta posición, cosas en esta posición, cosas en esta posición, cosas en esta posición y cosas en esa posición. Pero estas dos posiciones aquí al final no se pueden tocar, son posiciones intocables. Pues Yu dice, esto yo lo arreglo con este catalizador que va a coordinar la quinolina ahí, y un poco de paladio, lo que consigo es una funcionalización en la posición 6, que es imposible. Imposible físicamente. No existe ninguna otra referencia antes de estos trabajos que permitieran llegar hasta ahí. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir abrir un nuevo camino hacia nuevas moléculas. ¿Vale? Y esto es una cosa que, esto bien entendido, es espectacular, cuanto menos. Quiero decir, utilizas un template que va a ordenar a la molécula para que se ponga, este ciano que está aquí no es un ciano inocente, este ciano es el que va a coordinar a ese paladio para que se quede justo encima del carbono. De hecho, este artículo tiene mucha más trama porque lo que hace es inserta el paladio aquí y después el paladio migra ahí. Es un truco que utiliza y por eso necesita el NBE aquí para hacerlo. Esto es un artículo, vamos, de este año. Cambiando un poco de tema, pero algo súper importante. Domen. Directamente lo que estáis viendo aquí es el resultado de coger un catalizador que no me acuerdo ahora qué es, pero son estas piedras de aquí. Creo que es de titanio. Se me acaba de ir. Da igual. Irradiarlo a 350 nanómetros y obtener 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno, lo que se conoce como el overall water splitting, sin añadir trietilamina, ni metanol, ni nada. Simplemente descomponer con luz hidrógeno y oxígeno. Esto es el cambio de la tecnología del futuro. Pensar que a día de hoy la mayoría del hidrógeno se hace por electrólisis del agua, con 2 electrodos, que está muy bien, pero necesitamos electricidad. Si lo podemos hacer con luz solar, nos va a salir muchísimo más barato. Domen lleva 15 años, 20 años trabajando en esto y estos son los últimos resultados que tiene, porque también hay que tener en cuenta que el rendimiento, ¿cuántos fotones me hacen falta para hacer esto? Pues aquí tenéis el rendimiento más o menos, casi del 100% a longitudes de ondas ya cercanas al visible. ¿De acuerdo? Por cierto, vale, yo me centro mucho, pero creo que esto valía la pena decirlo. Si a alguno de vosotros os gusta la química física y decís, ostras, qué guay está estas cosas que estoy entendiendo, os recomiendo que os vayáis a Google y busquéis el Deloitte Quantum Eraser. Simplemente para, ¿te gusta? Pues te va a gustar más todavía. Esto es uno de los experimentos de la dualidad onda-corpúsculo, pero se utiliza una cosa aquí que simplemente separa un fotón en dos de la misma frecuencia que están entrelazados, como los ordenadores cuánticos, y de repente, en función de qué detector cae, observamos una interferencia o no. Esto es un experimento que reescribe, no reescribe, pero replantea en su momento todo y es de hace 20 años como mucho, o 23 años. Esto valdría la pena apuntárselo. Vamos terminando, que son y 47. Anderson, resultados de este año, lo que se conoce como un template de Vernier. El Vernier, que es este aparato que en física, en el laboratorio de física, a lo mejor habéis utilizado para hacer medidas muy pequeñas, porque cuando dos escalas que no son iguales se superponen, se produce una especie de interferencia que permite utilizar. A él se le ocurre, porque una de las grandes cosas que tiene la química es que podemos ser capaces de pensar en una idea, sintetizar esa idea y demostrar que va. Y eso nosotros lo necesitamos con un laboratorio, sin un acelerador de partículas y sin unas bacterias. Simplemente con un laboratorio haciendo reacciones. Se le ocurre que para sintetizar esta fantástica anillo de porfirinas, podría sintetizar un template como este, que es esta estructura que tienes aquí, y después poner este núcleo de cuatro porfirinas y simplemente hacer un coupling con cobre o con lo que sea y ciclarlo. ¿Ven? Esta es la estructura clásica. Pero a lo que a él se le ocurre es, ¿y si en lugar de hacer esta molécula tan grande cojo una más pequeña que no pueda alojar a 4 o a 8, sino que necesite 6, y entonces genere esta pseudoestructura de 8 o de infinito, y entonces hago el coupling? Esto es lo que publicó Anderson en Nature hace unos meses, creo, también. Y fijaros que esto, ¿y para qué vale? ¿Para qué vale? No. Lo épico aquí es conseguir hacerlo. Lo épico aquí es pensar en, ostras, si yo utilizo esta molécula con esta geometría, podría ensamblar 4 estructuras de estas en esta geometría que tengo aquí y llegar a obtener exactamente el mismo resultado mediante este tipo de template, que es completamente distinto, algo que no se había hecho nunca, ¿vale? Pues aguántame el Lermeyer. Y se puso a sintetizarlo y hacerlo. Y directamente esto es un resultado, como digo, obviamente propiedades muchísimas, seguro que se pueden medir muchas propiedades. La cuestión es la química, la capacidad que tenemos en muchos casos para sintetizar cosas, pero como esto, como los catalizadores de Domen de nitruro de talio, o con partículas de rodio por encima, no, es que no me acuerdo exactamente cómo eran. Es decir, muchas de las cosas que nosotros hacemos en los laboratorios se pueden. Y vosotros estáis en la carrera, estáis avanzando hacia el conocimiento y os estamos dando unos conocimientos generales, porque uno no puede entender esto si antes no entiende la química. Y lo que estáis entendiendo es el lenguaje básico para entender todo lo que os pueda venir después. Por ejemplo, esta reacción, muy, muy sencilla, pero básicamente consiste en hacer un bifenilo con 2 heterociclos
con piridinas. Las piridinas, los bifinilos, las reacciones de Suzuki no van demasiado bien, dan problemas. Aquí Patton y Magnelli se les ocurre, pues vale, lo voy a hacer con un fósforo positivo, ¿vale? Un cation fósforo mediante una reacción de eliminación interna. Esto es y sin tocar un solo metal de transición. Claro, tengo un subproducto que es la difenilfosfina, sí, pero no has tocado un metal de transición. Y a veces con los heterociclos no es muy fácil. No funciona bien porque los heterociclos tienen unas manías de desalogenarse, desboronarse, muchas cosas. Esto es muy, muy, muy original y fijaros, no es una química que nos suene, no es algo raro. Aquí lo que estamos viendo simplemente es una sustitución nucleofílica aromática sobre una piridina que en algún momento veréis, sobre todo en orgánica 3. Y aquí otra, y simplemente esto es una reacción sobre un átomo de fósforo que da lugar a esto. Son cosas que son comunes y que podéis entender de la misma forma que en orgánica hacemos hincapié en que entendéis lo que es un nucleófilo, porque los nucleófilos harán cosas de nucleófilos y no os podéis saber todos los nucleófilos del mundo, pero podéis saber qué son las características de un nucleófilo para que cuando veáis una molécula podáis pensar, esto va a ser cosas de nucleófilo. De la misma forma que estáis aprendiendo a identificar una estructura que puede ser un oxidante, porque su estado de oxidación es elevado, y decir, si esto puede ser, igual hace cosas de oxidante. No nos podemos saber todas las estructuras. Bueno, algunas sí se las sabe, pero la cuestión es que podemos entender lo que hay detrás para entender las cosas que hay y para poder proponer. Y fijaros que todo esto que os estoy contando aquí, esto no aparece en los libros, no aparece porque está publicado ahora, pero no aparece también porque esto ya es la investigación, esto es la química hoy, lo que se está haciendo en los laboratorios de investigación y en las industrias que estarían haciendo cosas parecidas, pero un poco más sencillas. Último ejemplo, Beller. Esto salió también hace escasos meses, ¿vale? Simplemente es una reacción muy sencilla. Coges el butadieno y da esto. 54 butadieno, monóxido de carbono, butanol y obtienes este diéster. Dice, Rafa, ¿y esto por qué es importante? Yo voy a decir por qué es importante. Esto es importante porque el butadieno, esta combinación puede hacer de todo. Aquí tenéis una pequeña un pequeño esquema de cosas que puedes obtener cuando tú mezclas tres productos. Porque cuando tú mezclas tres productos y uno de ellos es el butadieno, que es súper reactivo, lo más probable es que te dé de todo. Y sin embargo, jugando con las condiciones, con paladio, paratolón sulfónico, 120 grados, 60 horas, y esta fosfina, que vale, es un poco especial, pero no es de las más raras del mundo, llega a obtener este producto en un 97% de rendimiento. Esto es una cosa espectacular porque fijaros que muchas veces lo digo en esta clase, las moléculas no hacen lo que nosotros queremos, hacen lo que ellas quieren en función de la termodinámica, de la cinética y de todas esas cosas. Y sin embargo, jugando con las condiciones de reacción, jugando con los catalizadores, afinando muy bien, obviamente cada resultado que os he puesto aquí ha tenido, seguro que tiene detrás, incluso varios artículos explorando la reactividad, explorando los compuestos que se han utilizado hasta llegar a las condiciones claves que permiten hacer este tipo de transformaciones. Todo esto que os he contado hoy, y esta, por ejemplo, es espectacular. Muchos de vosotros, bueno, es que claro, como no sé quién está conectado, pues no tengo ni idea. Pero si alguien está conectado aquí que hace investigación, habrá reconocido el template de todo lo que he sacado aquí, que son todo el template de Nature y Science. Todos los resultados que os he puesto aquí, además de los últimos 2 años. ¿Por qué os cuento esto? Porque fijaros que todo lo que os he contado yo, que son cosas que se están haciendo ahora, cosas que probablemente me juego a que ninguno de vosotros de los que sois estudiantes habéis jamás escuchado ni uno de estos nombres. Ni uno. Más que nada porque esta es la química de hoy. Todo lo que está aquí lo podéis entender sin ninguna duda a base de, o sea, con los conocimientos que vais a adquirir entre primero, segundo y tercero de esta carrera. Y me pararía incluso en segundo. Con primero y segundo ya os podéis lanzar a leer, pero de la misma forma que os podéis lanzar cuando escucháis una molécula y decís, uy, el Redesvir para el coronavirus, ¿qué estructura tiene el Redesvir? Estáis estudiando química, estaría bien que supierais eso. O se han retirado 40 toneladas de pintura verde de los estos porque contenían no sé qué. ¿Qué contenían? ¿Cromo? Espera, ¿cómo cromo? ¿En qué concentración? ¿Entendéis lo que quiero decir? Tenéis la suerte de estar estudiando una carrera que os abre un abanico de conocimientos increíble. Y para colmo, que muchos de vosotros, y a mí ya me ha llegado, dice, ¿para qué tengo que saber tantas cosas de memoria? Sí, estamos en la era de Internet y yo puedo acceder a todo. Sí, acceder a todo puedes, pero no puedes acceder a algo que no sabes que existe. Y una gran parte no es el acceder a las cosas, es cuando yo te digo busca esto, la cuestión es pensar, ostras, si esto existirá, no existirá, ¿puedo acceder a eso? Afortunadamente tenéis a todo, tenéis Wikipedia donde está todo, donde podéis entender 1000 historias de estas. Parece difícil, pero creo que vale la pena de vez en cuando oís una nueva cosa, una vacuna de ARN, cómo funciona, muchas de esas cosas las podréis leer perfectamente y en muchos casos lo vais a entender, porque como os digo, estáis adquiriendo una formación excelente y además que os permite entender muchas de estas cosas y tenéis acceso, porque con el VPN de la universidad tenéis acceso a todos los artículos de investigación.
Yo sé que esto me gustaba, quiero decir, la idea era presentaros un poco todo un abanico de cosas súper apoteósicas que se han hecho en el último año, en los últimos 2 años, y con esto cubro la punta de un iceberg muy pequeño. Os podría decir que que de vez en cuando estéis aburridos, buscar lo que hace vuestro profesor de la asignatura que sea. Os vais a Google, ponéis su nombre, sus apellidos, ponéis chemistry y buscar los artículos que ha publicado. Os vais a alucinar, porque afortunadamente estáis en un centro de excelencia como es la Facultad de Química y vais a ver que aquí estamos haciendo una productividad científica increíble y sobre todo en el momento que ya entréis en segundo y ya vais a poder entender muchas de las cosas que estamos haciendo nosotros en investigación, que son increíbles, como os los digo, y que además son únicas en todas las áreas, en todos los campos, y me atrevo a extrapolar en toda Valencia, que si queréis estar también en toda España, pues también os lo digo. Sé que muchas cosas os pueden parecer difíciles, y voy a acabar con esto, pero si no, es que a veces me llega, es que la orgánica es difícil, es que no sé qué es difícil, es que es difícil. Me gustaría poner un nuevo estándar de dificultad. Hace aproximadamente 2 años, Kilian Jornet escaló el Everest 2 veces en 6 días, sin oxígeno, sin cuerdas, sin asistencia, corriendo desde casi 30 kilómetros a la punta, o sea, una locura, y la primera vez de ellos lo hizo con gastroenteritis, ¿vale? Eso es difícil, ¿vale? Estáis en una carrera universitaria, tenéis la suerte de tener a vuestra disposición todo el conocimiento del mundo, tenéis internet, tenéis YouTube, Wikipedia, bibliotecas, VPN para acceder a la mitad de cosas. Os recomiendo que os empapéis de todo el conocimiento que podáis, porque va en vuestro beneficio. A día de hoy, tener una carrera no os va a garantizar absolutamente ningún trabajo. Ahora, todo lo que os forméis solo os puede beneficiar en vuestro futuro. Muchas gracias por haberme escuchado, los que estéis. Y nada, si tenéis alguna pregunta o algo, estoy abierto a cualquier cosa. Bueno, Rafa, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu extensa sabiduría sobre la química en general, que me ha sorprendido, la verdad. Y la verdad que en el chat no hay preguntas porque lo he explicado todo muy bien. Solo una cosa que matizar, que han dicho que ¿por qué eres tan grande? La verdad que también lo pregunto a veces, pero bueno, básicamente eso, que muchas gracias por tu tiempo y ya está. Nada, pues esto es. Y es que pienso que vale la pena que yo, por ejemplo, una de las cosas que más me sorprende, y mira, se me ha olvidado meterme con la homeopatía, pero algún día llegará. Pero es que estamos rodeados de cosas que nos llegan de química y tal, y sin embargo, quiero decir, pienso que las personas que estáis estudiando química, pues deberíais no saberse de memoria la estructura del paracetamol, que tampoco es tan difícil, pero tener una ligera idea de las cosas que estáis. O, por ejemplo, cuando, cuando dices el óxido de titanio o tal, vamos a ver, ¿qué es el óxido de titanio? ¿Dónde está? ¿Por qué el blanco de las pinturas es de óxido de titanio? O el óxido de zinc que está por todos los lados, o las cremas de oro. ¿Cómo que cremas con oro? Creo que son cosas que al nivel al que estáis ya podéis empezar a entender muchísimas cosas y que, bueno, sí, hay una barrera, hay que aprender inglés, ya está, aceptadlo. ¿Podría ser peor? ¿Tendríamos que aprender alemán? ¿Sería mucho peor? ¿O chino? No, inglés, fácil, podemos hacerlo, sobre todo en química. Pero creo que es una cosa que en una carrera de química os abre las puertas de muchísimo, de muchísimo, y sobre todo porque al final la carrera no es tanto por ser el mejor de la promo, sino por ser el mejor tú mismo que puedas llegar a ser. Por hasta qué punto puedes aprender para hacerte mejor a ti mismo. Ese es y hay mucho tiempo. Sí, tenéis que estudiar mucho, tenéis mucho, sí, pero hay mucho tiempo para todo. Y sobre todo ahora que no podemos salir, ¿sabes? O sea, ahora tenéis tiempo como para estudiaros toda la síntesis del taxol y no moveros de casa. Pero, ¿más cosas? Un silencio sepulcral. Bueno, repetir que muchas gracias y damos por finalizada la conferencia de hoy. Vale, perfecto. Chao. Voy a dejar de compartir pantalla.